Y ya. Bueno, entonces les doy la bienvenida. Espero que estén todos bien. Vamos a dar inicio a la presentación de la tesis de Diana Grunfeld. Ahora Diana nos va a hacer la presentación formal de cuál es el título. Diana fue estudiante de nuestra primera cohorte de la maestría en escritura y alfabetización, que inició en 2006. Tuvo la fortuna de hacer su tesis en un tema que es bien interesante para todos y todas, y con la dirección de Emilia Ferreiro y Claudia Molinari. Vamos a tener la oportunidad de escucharla y luego tener un espacio de intercambio. Para quienes no la conocen, Diana es profesora para la enseñanza primaria, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Escritura y Alfabetización desde nuestra universidad. Fue profesora en institutos de formación docente en los niveles inicial y primario y en diversos programas de capacitación docente. Integró el equipo de autores de la actualización del diseño curricular de primer ciclo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente integra el equipo de prácticas del lenguaje de la Gerencia Operativa de Currículum y el de lecturas y escrituras de la Escuela de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además forma parte del equipo de investigación que estudia la lectura crítica de noticias mediáticas. Es autora de diversas publicaciones referidas a la enseñanza de la lectura y la escritura en el jardín y en la escuela primaria. Y a su vez realizó su tesis en relación a la palabra oral y la palabra escrita, que van a encontrar el enlace de acceso a la tesis completa en la descripción del video que vamos a estar subiendo, de este video que vamos a estar subiendo a YouTube. Bueno, Diana, para nosotras es un gusto compartir este espacio con vos y bueno, quedamos escuchándote. Muy bien. Comparto entonces, ahora sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y por tener el gusto de compartir esta tesis, muy querida, realmente fue esta tesis, y poder compartirla con otros tesistas, otras personas que estén interesadas en este tema. Este estudio forma parte de un proyecto más abarcativo, ya que lo conformamos con 4 tesistas, y esto fue muy interesante, ¿no? Poder compartir el pensar juntos con nuestros directores, el diseño experimental y la recolección de los datos. Y luego cada una hizo un recorte de lo que estaba interesada en profundizar. En mi caso, ya venía desde hace tiempo, ¿no? Muy interesada, que hice otros estudios en esto de poder explorar las posibilidades que tienen los niños de reflexionar sobre las unidades mínimas, ¿sí?, de la palabra oral y la palabra escrita. Sabemos que uno de los desafíos más importantes que tienen que enfrentar los niños en los inicios de la escolaridad es comprender, ¿sí?, aprender a leer y escribir. Y en ese proceso, entender, ¿sí?, comprender la alfabeticidad del sistema ocupa un papel muy relevante. O sea que me interesaba mucho, porque creo que es un aporte muy interesante para la alfabetización. Además, sabemos que las propuestas de enseñanza impactan de determinada manera, ¿sí?, en los sujetos. O sea, no es ciertas condiciones didácticas, situaciones, intervenciones didácticas, van a impactar de una manera determinada. Por lo tanto, también nos interesaba contrastar 2 propuestas de enseñanza y ver cómo estas propuestas de enseñanza impactaban en esa reflexión sobre estas unidades mínimas. Fue así entonces que teníamos que pensar muy bien, porque iba a ser un estudio comparativo, en controlar las variables, tanto de los niños que íbamos a estudiar,
que tenían que ser, pensábamos, niños que puedan asistir a jardines y escuelas primarias de gestión estatal, donde asistan poblaciones de muy bajos recursos socioeconómicos, para poder asegurarnos, y con familias con escasos contactos con la cultura escrita, ¿no? Para asegurarnos un poco que lo que realmente se hacía en la escuela era lo que estos niños iban a aprender. Y contar con una asistencia continua en ese año escolar. Escoger niños que, según el criterio de los maestros, no presenten dificultades de aprendizaje ni problemas psicofamiliares para permitir la comparación, y un número similar de niños y niñas. También teníamos que pensar cómo controlar la variable de los docentes. Y entonces pensábamos que los docentes tenían que estar muy comprometidos con la enseñanza, también tener una asistencia continua en este periodo escolar, antigüedad en el ciclo, queríamos más o menos que tengan 10 años, no menos de 10 años en su trabajo docente, y muy bien conceptuados en la escuela por el equipo directivo y sus compañeros. Y teníamos que encontrar prácticas diferentes, así que pudiéramos contrastarlas. Para eso, yo creo que lo más difícil de la investigación, si tengo que decir, fue encontrar la muestra. No fue fácil encontrar jardines que realmente estén enseñando situaciones, contenidos que tengan que ver con la lectura y escritura. Los instrumentos que utilizamos fueron entrevistas, muchísimas entrevistas en distintos jardines y escuelas primarias a directores y maestros, análisis de documentos, o sea, las planificaciones, los cuadernos, carpetas de los alumnos, observaciones del ambiente de las salas y de las aulas, y registros de clases. O sea que también observábamos a los docentes. Como verán, o sea, fue tan difícil que nos llevó un año la selección de la muestra. Finalmente pudimos seleccionar. En mi caso, yo solamente trabajé con jardines, ¿sí? Donde trabajé con jardines, donde llamamos a ver que las entrevistas las hicimos al final de la sala de 5. Voy a caracterizar tomando las características predominantes de cada una de estas escuelas. 2 jardines las llamamos escuelas X, y un aspecto que vimos es qué materiales escritos a disposición de los niños, ¿sí?, estaban en la institución y en las salas. En las escuelas X había bibliotecas muy nutridas y donde había distintos proyectos muy interesantes para realizar con los niños, donde había préstamos de libros, y también las familias se acercaban mucho a estas bibliotecas. No, en cambio, la biblioteca de la sala eran bibliotecas muy desprovistas, con poco material, algunos cuentos, y no tanto de autores consagrados ni títulos que podemos decir de calidad. Y tampoco contaban con fuentes de información. Las situaciones de lectura que relevamos eran muchas situaciones de lectura por parte del docente, donde fundamentalmente se leían cuentos, con espacios de intercambio que fundamentalmente estaban en la reconstrucción del cuento. Y la lectura también, había lectura por parte de los niños, una lectura más exploratoria, y mucho trabajo de reconocimiento de palabras, de este estilo, ¿sí? Donde los niños en general tenían que unir imágenes con las palabras. Las situaciones de escritura estaban focalizadas en la copia, muchísima copia de los nombres, tanto en imprenta mayúscula como en cursiva, y también la copia de otras palabras. También había dictado al docente fundamentalmente de cuentos. La enseñanza de las letras era de manera graduada, donde se iban presentando una a una,
y hacían mucho trabajo de buscar palabras que empiecen con, con la inicial de esa letra. El maestro las escribía para que los chicos la copien. En uno de los jardines hicieron un libro del abecedario donde, o sea, empezaban por las vocales, y esto fue dicho en las entrevistas con las maestras, que les parecían las más fáciles, para luego introducir las otras letras, y hacían la misma estrategia de ir pensando palabras que empiecen con esa letra inicial. Esta, por ejemplo, es luego del cuaderno, era como un índice, donde en los cuadernos de los niños, donde vemos que dentro de las actividades que hacían, estaban muy focalizadas en la escritura del nombre, en recortar letras de su nombre. Solamente encontramos, ven ahí cuando dice en el punto 13, escribo como puedo palabras dictadas, fue la única situación que encontramos que los niños tenían posibilidad de escribir, aunque no lo vimos en el cuaderno. Cuando vimos esta situación en los cuadernos, eran siempre escrituras convencionales. Por lo tanto, pareciera que el maestro iba diciendo los nombres de las letras, ¿sí?, para que los chicos las escriban. O sea que esto es muy importante. No observamos en todos estos jardines otras escrituras que no sean convencionales. Actividades de aprestamiento, ¿ven? Como que había repetir patrones gráficos, las sílabas, y mucho trabajo realmente. Y esto es lo que queríamos encontrar, o sea, queríamos encontrar maestras que trabajen desde un marco teórico definido, pero que trabajen mucho. Y esto pudimos encontrarlo. La organización del trabajo en grupos era colectiva o individual. Estas fueron entonces las escuelas X, que vamos a llamar. Ahora vamos a ver, a caracterizar a las escuelas Z, donde hay materiales, o sea, también vimos cuáles eran los materiales a disposición de los niños. Acá, igual que en las escuelas X, tenían una biblioteca institucional muy importante, con mucha diversidad de libros y de calidad, pero acá había unas ricas, en estos dos jardines, bibliotecas de la sala que estaban a disposición de los niños, con libros de calidad diversos, donde no solamente había cuentos, había también libros informativos, instruccionales, y había también mucho trabajo de préstamos de libros. A diferencia de las X, acá había registro de los préstamos que se llevaban, poniendo sus nombres o escribiendo el título y los autores de los libros que se llevaban, y luego hacían recomendaciones de estos libros. Las aulas tenían muchas fuentes de información, como vemos acá, el abecedario con los nombres colocados ahí, había calendarios, agendas de lectura, los días de la semana, los meses, y también algunas fuentes de información a partir de los proyectos y secuencias que iban realizando. Situaciones de lectura, también acá, de igual manera, hubo mucha lectura por parte del docente. Veíamos no solamente de textos literarios, sino también de textos informativos, y había espacios de intercambio donde había intervenciones que llevaban a los niños a pensar aspectos más inferenciales para la construcción de sentido. También lectura por parte de los niños, una lectura exploratoria. A diferencia de las escuelas X, encontramos mucha lectura de búsqueda de información específica con consignas con contexto verbal o material. Acá vemos que en fragmentos de planificaciones, ¿sí?, donde se está haciendo una secuencia con cuentos tradicionales, se ve cómo están estas consignas, ¿no? Ya en las planificaciones veíamos que el maestro anotaba la consigna que les iban a hacer, por ejemplo, preguntarles cuál es cuál, y también anticipaban las intervenciones que les iban a hacer. ¿Por qué te parece que ahí dice? ¿Cómo te diste cuenta? Señalalo con el dedo. Situaciones de escritura, principalmente eran situaciones que estaban centradas en permitir a los niños que expresen sus ideas, o sea, escribían por sí mismos,
donde había mucha escritura no convencional, copia también fundamentalmente en los nombres, en los títulos de los cuentos o autores, y dictado al docente también acá. No solamente de textos literarios, sino también cuando hacían un proyecto con textos de función informativa. Mucha relectura y revisión de las escrituras se solicitaba. Todas las situaciones de lectura y escritura, a diferencia de lo que vimos en las X, es que estaban contextualizadas en proyectos o secuencias. Vieron que en las X eran situaciones más independientes, o sea que comenzaban y terminaban en ese momento, no estaban contextualizadas generalmente, mayoritariamente, en los proyectos que hacían. Y acá la organización del grupo, también había trabajo individual y colectivo, pero mucho trabajo en pareja y en pequeños grupos. Un poco hasta acá es como caracterizamos. Lo que pudimos ver es que podemos, las Z, las podríamos, estas propuestas didácticas, la podríamos incluir basadas en la teoría constructivista, mientras las X eran propuestas que las denominamos que ponían más el eje en habilidades perceptivo-motrices y en enseñanza de las letras con graduación. Acá se ve cómo en las escuelas Z, en las planificaciones también estaba todo lo que era el trabajo en pequeños grupos, ¿sí? Cómo los iban a agrupar, teniendo en cuenta las hipótesis que tenían los niños, y también los roles en ese trabajo. ¿Ven? Uno escribe, el otro dicta, da información, ayuda a revisar, luego intercambian roles. La enseñanza de las letras era a través de los nombres, a través de la lectura y la escritura de los nombres, y de las fuentes de información, y cuando iban escribiendo y leyendo las distintas propuestas que las maestras les brindaban. Bien, esta es la caracterización de los dos grupos que vamos a comparar. Tuvimos entonces, hicimos también, voy a referirme porque lo van a ver, pero no me voy a centrar fundamentalmente en el análisis por un problema de tiempo, pero sí les pedimos a las maestras que seleccionen 15 niños. Nosotros podíamos trabajar con 60 niños, y dijimos a cada grupo entonces que seleccionen 15 niños y que nos lo puedan decir quiénes les parece que en relación a la ayuda que piden en lectura y escritura, quiénes consideran que piden poca ayuda, una ayuda intermedia, o aquellos que necesitan mucha ayuda para poder realizar las situaciones que les proponen. Y así los subdividimos en grupo A, B y C. Y la conformación de los grupos, al final tuvimos 64, en el grupo Z tuvimos 4 chicos más y los incluimos porque sabemos que puede haber ausencias y no nos queríamos quedar sin niños. En los X teníamos esa cantidad. Tomamos 2 entrevistas muy realmente intensas para los niños, ¿sí? En la primera entrevista yo solamente me voy a referir a las que yo tomé para mi tesis, que fueron la escritura por sí mismo de una lista de palabras, que ya es muy conocida para los que trabajamos en alfabetización y conocemos las investigaciones de Ferreiro y Teberovsky, ya las vamos a ver bien. Lectura de palabras, ¿sí? Que tienen un encadenamiento donde se le va dando cada vez mayor contextualización, e incluimos una tarea oral de omisión del primer fonema de una lista de palabras. La razón que incluimos es porque lo que nosotras queríamos era discutir con la conciencia fonológica. O sea, nos hubiera encantado y estuvimos buscando algunas propuestas didácticas que realmente trabajen profundamente con las propuestas que derivan del marco teórico de la conciencia fonológica, pero no lo pudimos, en nuestro radio de acción, no las pudimos encontrar, sino que encontramos más esta caracterización de estos jardines, que es lo que tradicionalmente más, los jardines de, por lo menos, de capital, de Cava, y de provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros podíamos
acercarnos para poder hacer las entrevistas, no pudimos encontrar jardines que estén realmente trabajando con esas situaciones. Por lo tanto, decidimos incluir esta situación porque nos permitía debatir, ¿no? Si estos niños, que ninguno hizo un entrenamiento fonológico, como propone la conciencia fonológica, ¿no? De hacer un entrenamiento oral de estas unidades mínimas, queríamos ver qué pasaba, si podían reflexionar sobre estas unidades mínimas a pesar que no habían hecho un entrenamiento. Y esto entonces vamos a verlo cuando analicemos esta tarea. El marco teórico los dejo para la grabación, pero bueno, estamos en un marco teórico en donde entendemos que la escritura es un sistema de representación y no de codificación, donde la lectura es una construcción de sentido, donde es a través de coordinar informaciones de distinta procedencia. Consideramos que aprender a leer y escribir no es un proceso perceptivo, sino fundamentalmente lingüístico y conceptual, y también pensamos que las respuestas de los niños, o sea, lo que analizamos no es si son correctas o incorrectas, sino que lo que nos interesa ver es cómo los niños van pasando de un menor conocimiento a un mayor conocimiento, y para eso es fundamental analizar las respuestas erróneas, aquellas que se alejan de lo convencional, para tratar de entender la lógica que subyace en esas respuestas de los niños. Ahora sí, vamos entonces a empezar por la escritura por sí mismo de una lista de palabras, que ustedes saben que es la primera investigación que hace Ferreiro y Teberovsky, que está en los sistemas de escritura, donde se les solicita a los niños escribir palabras que ellos no conocen para que las escriban con sus ideas, como les parece que se escribe de estas palabras. Elegimos palabras que se pueden comprar en un supermercado, y esto es lo que les decíamos, ¿no? Que íbamos a escribir unas palabras de una lista de compras de supermercado para que las escriba lo mejor que puedas. Bien, a través de esta situación íbamos a poder ver los niveles de conceptualización que tienen, pero cuando hicimos esta toma tuvimos mucho cuidado en registrar todo lo que los niños iban haciendo, porque también nos interesaba ver qué procedimiento iban poniendo en juego. Queríamos ver qué coincidencias y diferencias encontraríamos entre los niños de unas escuelas y los otros, y nuestra hipótesis era que las escuelas Z, dado que su práctica era que habían escrito y ya habían tenido muchas oportunidades de pensar sobre la escritura, iban a estar ubicados en niveles mucho más evolutivamente superiores que las escuelas X. Y realmente esto fue así, pero nunca pensamos que la diferencia iba a ser tal. Miren, la diferencia es, chicos X tienen un 70%, si los ubicamos en escrituras presilábicas, ¿sí? Mientras que solamente un niño, conformado por 3%, ¿no? El porcentaje, es presilábico. Todos los demás de las escuelas Z están ubicados, han iniciado el periodo de fonetización, ¿sí? Teniendo el porcentaje mayor, 50%, en un nivel silábico. Realmente esto es como un dato muy importante, porque sabemos que si los niños egresan del jardín ya con una hipótesis fonetizante, es un pronóstico muy bueno que va a realizar un primer grado, ¿sí? Pudiendo terminar de construir el sistema de escritura, entendiendo la alfabeticidad del sistema. Esto entonces, por un lado, vimos que podemos, o sea, que por un lado teníamos estos datos que son cuantitativos, pero queríamos ver qué pasaba cualitativamente, ¿sí? Dentro de una investigación que se basa desde la concepción psicogenética. Lo que decíamos es mirar un poco los procedimientos. Fue
por un lado, esta dicotomía fue difícil porque nosotros nos hubiera encantado poder comparar los niños presilábicos de las escuelas X y Z. No lo pudimos hacer porque todos los chicos presilábicos teníamos uno de las escuelas Z, por lo tanto, lo que vimos es, bueno, ¿qué hacen los de las escuelas X cuando son presilábicos? Todos vimos que escriben con letras convencionales, y bien interesante que escriben con un repertorio variado, además de las letras de su nombre, entre 3 y más de 6 consonantes. Esto vamos viendo que la propuesta que pusieron tanto énfasis los maestros de las escuelas X, los niños la aprendieron. Ellos pusieron mucho énfasis en la enseñanza de las letras. También la mayoría respeta la direccionalidad y la linealidad de la escritura. ¿Qué pasa con los niños que fonetizan la escritura? ¿Sí? Y ahí pudimos comparar, ¿sí? En los chicos silábicos alfabéticos y alfabéticos iniciales teníamos un número comparable. Y después lo vimos también con los chicos silábicos, que por más que eran mucho más los de las escuelas Z, nos permitía poder ver si esos procedimientos que veíamos se volvían a repetir en esos niños. Vimos que había procedimientos que eran iguales en los X y los Z, que ustedes pueden ver cuando ellos escriben, que repiten, nombran letras o emiten fonemas. ¿Sí? Mientras van escribiendo, van diciendo la A, pone la A, la R, o dicen sílabas. ¿Sí? Voy a escribir en fruta, fru, ponen una letra, y van diciendo la sílaba, o empiezan a decir la sílaba siempre desde el inicio. Esto era coincidente entre X y Z, pero vimos otros procedimientos solamente en los niños de las escuelas Z. ¿Cuáles eran estos procedimientos? La búsqueda y solicitud de información en otras escrituras para poder saber qué escribir. O sea, buscaban lo que llamamos palabras claves, esas palabras que estaban en las fuentes de información, para recurrir a ellas, ¿no? En este momento que tenían problemas, en este caso, al tratar de escribir leche. Como Gaspar dice, la L, si piensa, la de león. Y bueno, va entonces a león para ver cuál le puede servir y pone la L en leche. Solicitar la escritura de una palabra, ¿sí? Esto vemos que, por ejemplo, Morena, cuando quiere escribir arroz, y dice con la de rollo. ¿Cómo era la de rollo? Poneme rollo. O sea, utiliza un procedimiento que la maestra pone en juego, ¿sí? O sea, que la maestra, cuando los chicos, desde un marco teórico constructivista, necesita una sílaba, una letra, la maestra uno de los procedimientos que se utilizan es escribirle una letra. Entonces se lo pedían a la entrevistadora. En Evangelina, miren, que hay que escribir sal, y le dice, escribí Santa, Santa Claus. O sea que buscan palabras que saben que al maestro escribirlo pueden con eso resolver el problema. Otro procedimiento es leer para controlar lo escrito y corregir. ¿Sí? Estos niños iban, a medida que iban escribiendo, pudiendo modificar, tachar, borrar. Miren Evangelina, ¿no? Yo tomé un ejemplo solo acá, en muchos chicos se ven, y Evangelina en todas las palabras miren, para poder escribir polenta, utiliza 8 intentos, hasta que llega ya sí, a estar contenta cuando llegó al 9º intento, que consigue una escritura silábica con valor sonoro convencional. Yo acá les puse, para que ustedes puedan leer, para que quede grabado el procedimiento, porque no vamos por el tiempo a poder hacerlo acá, pero acá lo tienen cómo ella va pensando cuando va escribiendo, y qué letras va sacando, cómo va cambiando hasta que llega a una escritura con un nivel silábico estable. Conclusiones de la tarea de escritura. Hay coincidencia, como vimos,
en los aspectos más figurales de la escritura, ¿sí? En los aspectos que podríamos decir más transparentes de la escritura, que son conocer las letras, ¿sí? Poner que se escribe con letras convencionales, que se escribe de izquierda a derecha, en linealidad, una letra al lado de la otra, ¿sí? Es lo que nosotros, si vamos a otro, si nos vamos a la China, ¿sí? A otro país, o sea que no sabemos ese sistema de escritura, podemos, si prestamos atención, podemos reconocernos, darnos cuenta con qué tipo de grafía se escribe, con qué direccionalidad, ¿sí? Porque ahí se ponen en juego niveles perceptivos fundamentalmente, ¿no? Pero vemos que se observan grandes, importantes diferencias en el aspecto conceptual del sistema de escritura. ¿Con cuáles tengo que escribir? ¿Con cuántas? ¿En qué orden? ¿Sí? Donde ahí tengo que poner niveles superiores del pensamiento, de análisis, de síntesis, de clasificación, de relación parte y todo. Bueno, ahí vemos sí que hay una gran diferencia entre los niños de las escuelas X y Z. Y también podemos vincular las propuestas de enseñanza, ¿sí? Cómo se van viendo en ambas escuelas, porque como les dije, las escuelas X pusieron en juego lo que las maestras en ese caso les enseñaron. Y como vimos, los procedimientos que se ponen en juego en las propuestas didácticas, cómo son utilizadas por los niños, fueron utilizadas a lo largo de las entrevistas. Esto para mí es una conclusión como fuerte, decir lo que les enseñamos, aprenden. Quizás lo que tenemos que pensar es de qué manera, ¿no? Cómo le estamos presentando ese contenido, ¿sí? Para que realmente, en este caso, impacten lo que queremos, que es tomar conciencia de, además de todo esto, porque también es importante conocer las letras y que se escribe en linealidad, pero también necesitamos que entiendan, ¿sí? Bueno, cómo se combina, ¿no? Este sistema de representación. Muy bien, parecería entonces que la práctica de enseñanza que promueve la escritura de manera cotidiana para que los chicos escriban pensando con sus ideas, que puedan releer permanentemente lo que escriben, que puedan confrontar con otros compañeros, materiales, el maestro, lo que van escribiendo, ¿sí? Y también leer para ellos y para otros interlocutores, pareciera que ofrecen mayores posibilidades de avanzar en la comprensión del aspecto conceptual del sistema de escritura. Pasamos a lectura. Como les dije, hicimos 3 tareas que están encadenadas. Una primera tarea sin contexto facilitador, por lo tanto le decíamos, tengo tarjetas en mi mano, tienen nombres escritos, a ver si los podés leer. Esta es la primera, y le ofrecíamos palabras, cartones con estas palabras que eran palabras de cuentos. O sea, la única contextualización que tenía eran que eran de cuentos. ¿Ven? Gato, roja, bella, zapatito, bosque, dragón. Por supuesto que tienen diferentes características, cada una de ellas en la composición de las sílabas. Muy bien, si cuando nosotros le ofrecíamos esto, respondían adecuadamente, ya estaba, se terminaba ahí la situación. Si en cambio no, si mayoritariamente no respondían adecuadamente, le ofrecíamos un contexto verbal. En una de estas dice roja, a ver si encontrás en cuál. En una de estas dice bosque, a ver si encontrás en cuál. Si no la podían responder, lo sacábamos de ese conjunto de palabras y le ofrecíamos estos 2 cartones y les decíamos en una dice bosque y en otra roja, cuál es cuál. Y para poder ir viendo qué pasaba con estas distintas contextualizaciones que le íbamos brindando. Luego, esta palabra se la pedíamos ya, pero en un índice, o sea, queríamos ver cómo podían trabajar con un texto despejado, donde también era un libro de cuentos, donde había títulos de cuentos, y le preguntábamos entonces en dónde dice roja, y acá sí, lo que hicimos es
introducir un contraejemplo. O sea que si ellos decían que ahí decía, le decíamos, ¿y por qué no dice acá? Porque en general nosotros anticipábamos que iban a, vean que roja está escrita con la R mayúscula, entonces seguramente a lo mejor le dicen Enriquete que decía roja y le dábamos el contraejemplo de roja. Pero queríamos solicitar ahí una justificación para ver qué pasaba con este pedido de uno cuando les pide por qué piensan que dice en ese lugar. Lo mismo hacíamos con bosque, y los contraejemplos eran con barba y con bella. Esta era la situación. Analizamos muchísimos aspectos de todo esto que les dije, pero bueno, para poder compartir con ustedes, elegí solo algunos. Si usaban o no los escritos de las tarjetas, y es bien interesante que miren, el 53%, o sea, más de la mitad, usan lo escrito. Pensemos que estamos en jardín, ¿sí? Así que es interesante que usan. Por supuesto que si comparamos las escuelas, el doble de niños, un 66%, en relación con un 34%, son los que van a lo escrito. Otro aspecto que vi es qué dicen los niños que no toman en cuenta lo escrito. Principalmente palabras, otras palabras. Solamente los niños X dijeron, algunos niños dijeron frases. Y no dicen frases los de Z, o sea, saben que ahí tiene que decir una palabra porque es cortito. ¿Qué dicen los niños que toman en cuenta lo escrito o reconocen inmediatamente la palabra, la pueden leer? ¿Sí? Vieron que teníamos chicos que están en un nivel alfabético, por lo tanto podían leer. Otros hacen lecturas aproximadas, por ejemplo, en bella decir vela, o en roja decir rojo. La mayoría, como ven, el 50% toma en cuenta los índices. El índice inicial, ¿sí? El inicio de la palabra. Luego silabeaban o deletreaban en menor porcentaje. Y esto es interesante que, como ya sabemos, los niños lo primero que se centran es en la letra inicial. ¿Ven? En ambas escuelas esto no hay diferencia, tanto los X como los Z toman la letra inicial. La diferencia es que los Zetas tenemos, acá tomamos las respuestas que no habían contestado adecuadamente, ¿no? Y en esos niños tenemos un 13% que toma más de un índice. O sea que cuando toma la inicial, por ejemplo, miren, Maitén en Bella dice, me parece Belén, pero no termina con la E. O sea que puede tomar ahí inicio y final, ¿sí? Indicando ahí la A de Bella, y entonces pregunta, ¿animal o nombre? Como buscando algún tipo de contexto, porque son niños que en general nunca se le presenta a leer sin algún tipo de contexto. Entonces esto también es interesante, cómo le piden al entrevistado, pero decime algo de cómo ese es un animal o un nombre, como no se le da respuesta, ¿sí? A ver cómo ellos se las arreglan. Bueno, ahí dijo ventana, ¿ven? Empezó con una B y termina con una A. Acá entonces nos preguntamos, la posibilidad de leer palabras con diferentes grados de contextualización, ¿impactará de igual manera en unos que en otros? ¿Qué puntos de coincidencia y diferencias encontraremos entre las escuelas X y las Z? Y observamos un punto, o sea, de coincidencia, más de los que vimos, es que la mayoría, tanto niños X y Z, logran respuestas más analíticas cuando las tareas se presentan con mayor contextualización. Esto ayuda a los niños a construir sentido. Y también esto lo vimos que no dependía de los niveles de conceptualización. O sea que podíamos encontrar tantos niños con un nivel presilábico que con contextualización podían llegar a decir respuestas más consistentes. Cuando la tarea de lectura entonces va acompañada de otras intervenciones, esto también vimos, ¿no? La solicitud de justificación, ¿por qué te parece que dice? ¿Cómo te diste cuenta?
Y también por el ofrecimiento de contraejemplos, los niños dan respuestas más evolucionadas, aún en un escrito de varias líneas gráficas, como es en un texto, como es el índice. ¿Mm? O sea que, vean acá, por ejemplo, Daniel, que es de la escuela X, en este índice, en un lugar dice roja. Él dice roja acá, Enriquete, porque empieza con la R. ¿Ven? Se fija, letra inicial. Pero mira, este también empieza con la R, en roja. ¿Dónde te parece que dice? Este mejor, roja, porque es más cortito. Este Enriquete es más largo, porque tiene las mismas letras que este, además refiriéndose que ya se fue a ver en la tarjeta. Se dio cuenta que podía ir a buscar la tarjeta y fijarse. Esto es bien interesante porque son niños, cómo esto ayuda, a pesar en los niños que no tuvieron estas situaciones, cómo el poder solicitar y darle tiempo a pensar con un contraejemplo ayuda a que avancen. En Kevin lo tenemos, ¿y dónde te parece que dice roja? Señala roja, porque empieza con la R. Esta también empieza con la R, Enriquete. ¿En cuál te parece que dice? En la de antes, porque termina con la A. Y este termina con la E. Rege tendría que decir. Es divino como esta respuesta, cómo se va dando cuenta, ¿no? Y hasta dice, no, si termina con la E es otra cosa, ¿no? Y por más que el entrevistador lo dice, está seguro y no cambia, ¿no? Pero puede fijarse en ver argumentos, ¿no? Que esto nos parece muy interesante. ¿Sí? Cómo busco argumentos para justificar lo que digo. Conclusiones de la tarea de lectura. Parecería que la propuesta de lectura de los niños por sí mismo, en la que tienen que buscar información específica a partir de consignas donde dice cuál es cuál, en la que el maestro solicita justificación, aporta más información, brinda contraejemplos, tienen mayores posibilidades de favorecer la consideración de índices textuales y, por supuesto, de construir sentido. Bien, vamos a la tarea de omisión, esta ya es la última y así podemos empezar el intercambio, ¿no? Esta es la que les dije que es la tarea más difícil que propone en un marco de conciencia fonológica. Es puramente, en este caso era puramente oral, y le solicitábamos al niño que repita una palabra dicha por el entrevistador, omitiendo el primer fonema. O sea, lo que le decíamos era, vamos a jugar a este juego. Yo te digo una palabra y vos la repetís, pero sacándole el primer pedacito. Por ejemplo, si te digo malo, a vos te toca decir halo. Si te digo casa, vos decís, ahí nos quedábamos esperando a ver si podía darse cuenta que tenía que decir. Si no decía nada, volvíamos entonces a decirle, fíjate bien, te lo digo otra vez, si te digo malo, a vos te toca decir halo. Si te digo casa, vos decís asa. Y ahora empezamos de veras. O sea que a partir de estas dos posibilidades, empezábamos entonces a decirles palabras, tomamos palabras, estas palabras, bisílabas, acá tienen también para que quede grabado las características que tienen esas palabras, y nuestra hipótesis era que si hasta este momento se estaba viendo, ¿no?, por investigaciones anteriores de Vernon y Ferreiro, que hay una relación entre lo que los niños pueden ir haciendo con las unidades mínimas a nivel oral con la escritura. Teníamos que entonces, si nosotros tenemos chicos zetas con mayores niveles de conceptualización, teníamos que encontrar mucha diferencia entre unos y otros. Si no fuera así, se apoyaría que la habilidad de poder omitir o trabajar con las unidades menores es independiente a lo que pasa en escritura. Bien, veamos cómo categorizamos las respuestas, que trabajamos con unidades, o sea, tomamos las respuestas que trabajaban con unidades lingüísticas menores a la palabra, o sea, que trabajaban de manera correcta, en pelo decían elo, omiten el primer fonema, pero también actuaban sobre la segunda sílaba. ¿Ven? Por ejemplo, en taza, decir aja. Omiten el final de la palabra, ¿sí?, la última sílaba,
como en dedo, decir de, o en el último fonema, mula, decir mul. O no omiten, sino que sustituyen, ¿sí? Y sustituyen las consonantes. Taza, decir casa, o mula, decir lula. Y las respuestas que no trabajaban, con unidades lingüísticas menores de la palabra, que decían, agregaban, por ejemplo, mula, muela, taza, tazón, o no trabajaban con la palabra dadas, sino con alguna relacionado. Si era tiza, decían pizarrón, o otra palabra totalmente distintas. Veamos qué pasa acá, y acá es bien interesante, porque miren, el 68% puede trabajar con unidades menores de la palabra. O sea, vemos que niños que ninguno trabajó con entrenamientos metafonológicos pueden, sí, igual trabajar con unidades. Vemos que hasta la número 4 tenemos que estar trabajando con unidades mínimas. Por supuesto que en los extremos se ve la diferencia entre, acá estamos trabajando con las escuelas X y Z, para ver la comparación. Las escuelas Z son las que en los extremos se ven gran diferencia. ¿Vieron cómo tenemos ya vamos a ver, como un 22% que pueden omitir el primer fonema? Sabemos que esta tarea es una tarea cognitiva muy difícil, ¿no? Porque tengo que lidir una partecita y retener en la memoria lo que me queda. Y vemos que si tomamos tanto la una como la dos, tenemos como 30 y pico en porcentaje de niños que ya pueden hacer esa omisión del primer fonema. Son, y en menor cantidad lo hacen, pero en mucho menor cantidad, ¿no? Lo de las escuelas X. Conclusiones, entonces seguimos constatando que hay una relación, ¿sí?, de vinculación entre actividades de conciencia fonológica y niveles de escritura, y como vemos que la mayoría de los niños pudieron trabajar con unidades inferiores a la palabra, un 21% pudo omitir el primer fonema, a pesar de no haber realizado un entrenamiento metafonológico. Conclusiones finales. Entonces vemos que si damos posibilidades, ¿no?, en estas condiciones didácticas de permitir que los niños puedan escribir poniendo en juego sus propias conceptualizaciones, leer lo que escriben, revisar lo que escriben, participar de situaciones con contextos facilitadores, trabajar en parejas, en pequeños grupos, intercambiando, ¿sí?, lo que están escribiendo, lo que están leyendo, pudiendo brindar justificaciones, ¿sí?, pensar y explicitar razones de lo que dicen, son condiciones didácticas que realmente mostraron en este estudio que promueven mayores posibilidades que los niños se acerquen, ¿no?, a estas unidades menores de la palabra. Bueno, hasta acá es lo que recorté para poder presentarles. Veamos, dejo Muchas ya gracias, Ana. de presentar, ¿no? Sí. Y quizás sí ver un poco, porque bueno, quizás también fui muy rápido y muchos datos, ¿no? Pero a ver si tienen algunas consultas o comentarios. Ujú. Sí, abrimos el espacio para el intercambio en este momento. Se fue sumando gente a medida que, una vez que habías empezado a presentar, así Bien. que hay más personas aquí. Que les invitamos también a que activen sus cámaras, es mejor vernos siempre para este tipo de intercambio. Bueno, si hubiera alguna pregunta. ¿No? Bueno, yo voy a hacer una para que vayan pensando, como para comentar un poco. Hay algo que vos nombraste varias veces,
a lo largo de tu presentación que hablabas de tu tesis en plural y como esta serie de tesis también tiene un propósito no solo de difundir y poner a circular las investigaciones que se han dado en el marco de escritura y alfabetización, sino también que creemos que nos va a servir muchísimo este tipo de materiales para los próximos talleres de tesis. Entonces, tal vez sería interesante que nos cuentes por qué cada vez que hablabas de la investigación decías nosotras, ¿no? Con un poco la cocina de ese proceso de investigación. Bueno, yo lo planteé en mi presentación de tesis, que siempre consideré que por qué las tesis son individuales, ¿no? Si todas las investigaciones que luego de las tesis son equipos, ¿sí? Porque realmente pensar con otros ayuda y avanzaría muchísimo más, me parece, la producción de conocimientos si las tesis entrarían dentro de equipos de investigación, ¿sí? Que siempre es necesario. Entonces, al estar en un equipo, y eso, o sea, lo que intentamos, que fue, me parece, la primera experiencia, no sé si después se hizo otra experiencia más, ¿no? En la maestría. Sí, Hubo, hay algunas otras, no con tantas personas involucradas. Hubo intentos que no se concluyeron también, pero en este momento sí están entregando tesis dos personas que hicieron el trabajo juntas, sí. o sea que en el sentido que sería muy, para mí, mucho más productivo armar equipos de investigación, ¿sí? Porque el hecho de, como sabemos, así como recién vimos, que el hecho de poner a los chicos a trabajar juntos, eso ayuda a avanzar en las conceptualizaciones, creo que muchas veces las tesis individuales, solitarias, no ayudan. En nosotros fue muy interesante todo el primer periodo, ¿no? Porque ahí pudimos hacer un trabajo en equipo pensando bien toda esta, lo que sería lo metodológico, las situaciones experimentales, cómo íbamos a diseñarlas, y el trabajo de discusión fue muy interesante entre nosotras y con nuestras directoras. Luego la realidad es que se diluyó eso, después no lo pudimos sostener, como que después el proceso individual de seguir fue después bastante solitario. Sería bueno que eso pudiera sostenerse. Y esto también ayuda a terminar las tesis, porque el estar en compañía ayuda también a las terminaciones de las tesis, ¿no? Entonces, en nosotros, o sea, lo hablé por esto, pero también porque están, en mi caso tuve dos directoras, y la idea entonces que es un trabajo compartido, ¿sí? No es un trabajo de uno solo. Entonces me parece que por eso también lo hablé. Sí, y yo también recordaba, por haber sido compañera de cohorte y de compartir los espacios de intercambio en el proceso de elaboración de la tesis, recordaba lo importante que había sido para ustedes ser un equipo en el momento de recolección de datos, ¿no? Porque bueno, el proceso de recolección de datos es intenso, requiere muchas horas de dedicación o de poner el cuerpo, y bueno, en el caso de ustedes, el grupo del que habla Diana estaba integrado por Cynthia Cooperman, que también está su tesis disponible en el CEDIS y en el repositorio de la universidad, Gabriela Zucalá y Gabriela Petrone, que Claudia, Claudia. y Claudia Petrone, perdón, Gabriela Zucará y Claudia Petrone y Cintia, ¿no? Entonces, y Diana, perdón. Entonces las cuatro estaban no solo pensando en el diseño metodológico, sino que también trabajando en la recolección de datos de todas, ¿no? O sea, los datos eran compartidos. Exacto, y además porque también uno de las razones también que empezó a juntar es porque queríamos tener muchos niños en la muestra, y una sola no hubiera podido tomar a los 64 niños, ¿sí? Ujú. Teníamos un tiempo además que era al finalizar tanto la sala de 5 como primer grado, o sea, teníamos diciembre para hacer las tomas, era una toma con muchas situaciones, y por lo tanto también eso nos llevó que, bueno, que nos teníamos que dividir, y entonces cada una se encargó de tomar a una cantidad de niños, y luego esos datos fueron compartidos, y donde los utilizamos todas.
Ujú. Bien. Em, y la otra pregunta que me quedé pensando en relación a esto, ¿no? A lo que decías recién, de que, bueno, que no es sencillo sostener un proceso de investigación cuando uno está solo o incluso cuando comparte el tiempo con el trabajo o la familia, ¿no? Digamos, que en general los procesos de investigación en el campo de la educación no son procesos que están acompañados de becas y hay que sostener la vida y a su vez dedicarse a investigar, ¿no? Pero a su vez también creo que a veces una de las dificultades está en pensar con la cabeza de investigador, ¿no? O sea, tenemos como mucha experiencia en actuar en el campo educativo, pero desde la formación de docentes o desde las prácticas de enseñanza, y la investigación nos requiere posicionarnos desde otro lugar, ¿no? Entonces, también en clave de pensar eh, apoyos para futuros investigadores, pero ahí si pudieras compartirnos cuáles fueron los mayores problemas, obstáculos, dificultades que tuviste que atravesar en el proceso de la investigación. Em, por un lado, o sea, como vos dijiste, o sea, que como lo haces como algo aparte a tu trabajo y a tu vida familiar, tenés que compatibilizar eso. Y la investigación, o sea, requiere como mucho, estar mucho tiempo pensando en eso, ¿sí? Es como leyendo otras investigaciones, leyendo bibliografía que te ayude a poder internarte, a tener como mucho tiempo para eso. O sea, a mí cuando comencé como con mucho entusiasmo y fueron, por eso le digo, un año fue buscar la muestra y ahí estaba con un entusiasmo impresionante y donde, o sea, permanentemente fue la visita a lugares, hasta yo me tuve que ir a una de las muestras quedaba muy lejos, o sea, la provincia, y por suerte me tuve que ir ahí para poder hacer la recolección de esos datos y quedarme unos días fuera de mi casa. O sea, para mí por eso lo más difícil fue la búsqueda y la recolección de los datos. O sea, cómo tener esto de ver estas condiciones que nos habíamos puesto que realmente teníamos que tener muy en cuenta, porque si no la comparación no iba a ser posible. Entonces fue esto de, bueno, ir, tener entrevistas, solicitar la observación de las clases, cómo devolver en esos jardines que no los íbamos a seleccionar, porque nos llegaban como que trabajaban de una manera y cuando veíamos en la realidad no era así. Esto fue como muy duro, ¿no? Porque, bueno, todos nos recomendaban y darnos cuenta qué pocos jardines estaban trabajando, no solamente con la perspectiva, sino que estaban enseñando. En el jardín fueron muy pocos los jardines que realmente estaban brindando situaciones de lectura y escritura, con ambas propuestas, ¿no? No es que ya veíamos ni con la propuesta constructivista, sino con la propuesta más que vimos tradicional, fueron pocos, o sea, recorrimos un montón. O sea que ese fue como un problema grave que en un momento pensamos que a lo mejor no lo íbamos a poder hacer, porque no encontrábamos la muestra. Finalmente, bueno, luego de un año que fuimos muy insistentes, y entonces eso fue importante. Luego de tener la muestra y ya de tener los datos, tuve como un impasse. Y por distintos problemas personales que no me podía conectar con los datos, y decidí entonces irme a México. Decidimos ahí que fuimos con Cintia, dos del equipo, para decir, bueno, un mes nos internamos con Emilia para poder centrarnos un mes solamente a pensar en esto. Eso para mí fue muy importante, porque entonces ahí ya no tenía, era el mes de vacaciones, y nos fuimos todo enero a trabajar ahí con Emilia, y ahí siento que, bueno, que fue muy importante porque
solamente mi cabeza estaba en pensar en los datos. Entonces, creo que eso es bueno, si uno tiene la oportunidad de tener así un tiempo para dedicarse solamente a eso, porque es difícil, o sea, tratar de ver y pensar y escribir. No sé, Ujú. si queda... Sí, sí, gracias. No sé si hay alguna pregunta, eh, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Qué tal, Diana? Eh, Pensaba recién mientras comentabas esto de las dificultades para encontrar, claro, las muestras comparativas, pero también te quería preguntar por las tareas en sí, porque dos de las tareas que vos comentás tienen mucho que ver con el marco teórico y con la perspectiva, mientras que una de ellas tiene más que ver con otro tipo de líneas de investigación. Y pensando en esto también que decías, Gaby, que después va a ser retomado en los talleres y todo, ¿cómo fue el proceso de, porque imagino que son esos procesos de construcción largos para dar, si bien las tenemos las tareas de escritura y de lectura en nuestra perspectiva muy trabajadas, pero la selección de los ítems, si hubo sondeos para probar que eso funcionara, y también el aprendizaje de la investigadora para poder construir el dato en definitiva que surge de esas entrevistas con los niños. Si nos puedes contar un poquito sobre ese proceso. Mm. Eh, eh, Te contesto dos, o sea, no sé si Ramiro vos estuviste cuando yo presenté y que dije que nosotros seleccionamos esa tarea puramente oral de omisión del primer fonema, porque queríamos debatir con la conciencia fonológica y no encontrar, realmente a nosotros nos hubiera gustado encontrar jardines que estén trabajando con la conciencia fonológica. Y como no lo encontramos, entonces eso nos llevó a pensar, bueno, incluyamos una tarea de la conciencia fonológica, porque esto nos va a permitir, aunque sea, ver si estos niños que no hicieron ese entrenamiento pueden realmente enfrentar esa tarea. Y nos permitió entonces ver eso. Eso con respecto a por qué incluir esa tarea que no es de la perspectiva de nuestro marco teórico. ¿Mm? Pero fue por esa razón. Y en general, o sea, sí tuvimos, o sea, que cuando íbamos diseñando una de las situaciones, algunas no, porque ya las teníamos muy probadas, la escritura de las palabras no teníamos, también teníamos probada mucho porque se venía trabajando las de lectura, ¿sí? Que en general en lectura veníamos trabajando con distintas contextualizaciones. Pero hay otras que no son, o sea, sobre todo las tomadas por mí, sino por las otras compañeras, que las teníamos que probar. O sea, porque había algunas que se diseñaron y que nunca las habíamos hecho. Entonces, tuvimos entrevistas con niños que íbamos viendo y nos iba ayudando a ajustarlas, ¿sí? Como qué nos pasaba, y entonces eso nos ayudaba a ir ajustando esas situaciones. No sé si te respondo o si, eh, este, o si no, pregúntame de nuevo algo que estés queriendo saber. No, 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 sí, sí, está bien, está respondida. Eh, no, porque me pienso, ¿no? Y en todo ese otro proceso que tampoco queda a veces después registrado en la escritura final de la tesis, que tiene que ver con todo Sí, sí, con estas todo. marchas, contramarchas y el aprendizaje también del investigador o investigadora para construir datos en definitiva. Y bueno, después todo eso no queda, es muchísimo trabajo y no queda en el Sí, sí, escrito no final. queda, estaría bueno como hacer todo un relevamiento de todo ese proceso, porque a lo mejor eso sería una linda investigación, de ver cómo el investigador nos llega a decidir, bueno, nosotros tuvimos muchas idas y contramarchas. Decir que, bueno, que Emilia con su experiencia nos ayudaba mucho, como que había situaciones que ya Emilia las tenía, otras no, ¿sí? Otras que por eso tuvimos que ir pensando, ¿no? Y poniendo a prueba. Pero, o sea, no sé, por eso yo digo que desde mi punto de vista,
lo más difícil fue encontrar la muestra, más que el diseño de las situaciones. Esas fueron algunas de las situaciones que fueron tomadas por otras compañeras para analizar. Esas sí las pusimos, las teníamos que ver bien. En mi caso eran situaciones ya muy probadas, o sea que ya las veníamos haciendo y queríamos ponerlo, por supuesto, en juego. Y bueno, íbamos probando con distintas palabras, como para poder ver, bueno, al final decidimos la lectura que sean palabras que estén en cuentos, darles algún tipo de contexto, aunque sea en estas primeras palabras que las llamábamos sin contexto facilitador, ¿no? Eso quizás también porque nos daba, como no nos parece esto de presentar a los chicos, decir, ¿qué dice acá? Así de la nada, porque sabemos que didácticamente eso nunca lo hacemos. Pero bueno, en una investigación nos permitía hacer eso, pero que sea dijimos, bueno, pongamos palabras de cuentos. ¿Mm? Sí, yo estaba pensando en cómo, esto que decías recién, ¿no? Había ciertas situaciones que ya estaban muy probadas y de las cuales sabíamos cómo intervenir o cuáles eran las preguntas que teníamos que hacer para acompañar el proceso de lectura o de escritura por sí mismos de los chicos, pero me parece que ahí hay algo que es bien interesante de cómo una investigación permite validar científicamente y rigurosamente ciertas experiencias didácticas que se vienen sosteniendo en el campo desde hace muchos años, ¿no? Y me parece que ahí está el valor de investigar con rigurosidad ciertos contextos y ciertas situaciones, ¿no? Digo, el campo de la investigación didáctica a veces sufre críticas de legitimidad y de validación, y me parece que investigaciones como las de ustedes permiten ver cuál es la diferencia entre una experiencia didáctica y el análisis de una experiencia didáctica y la construcción de conocimiento científico, académico, riguroso en torno al campo didáctico, ¿no? Me parece que eso es bien interesante. Sí, esa fue una de las razones que tuvo la investigación, es poner con datos, ¿sí? Lo que veníamos viendo en la práctica docente, pero que no teníamos datos de investigación que lo muestre, sí muchos datos de las experiencias, y porque todas nosotras que estamos trabajamos mucho en formación, en capacitación y estar en las escuelas, adentro de las salas y de las aulas, y vemos cómo los chicos van avanzando trabajando de esa manera, pero no teníamos cómo demostrarlo. Entonces fue esto de decir, bueno, no, vamos a demostrarlo con datos, ¿sí? Con datos que nos puedan avalar esto que estamos viendo en la práctica de las salas y del aula, ¿no? Y bueno, y yo creo que, bueno, que eso es una de las cosas, porque hay muchas cosas, o sea, que ya estaban, o sea, no es que, yo creo que lo nuevo, o sea, que aparece en lo mío, ¿no? Lo mío es constatar, en esta investigación, es constatar lo que ya sabíamos. Hay algo nuevo, bueno, que no lo presenté, pero porque es algo de ver qué van diciendo los chicos cuando van buscando palabras claves. Eso no está escrito en ningún lado, que quizás tendría que escribirlo, lo van a ver en la cosa, pero es bien interesante ver que cuando buscan palabras claves, no es que van directamente a decir la palabra clave, sino que hay todo un proceso hasta que llegan a eso. Y o sea, es una cosa pequeñita, ¿no? Pero como en todo hay una lógica, ¿sí? Que se va dando hasta poder llegar a construir, de ver cuál es, en este caso, la palabra clave que se da. Pero después, o sea, no hay nuevas cosas que descubrimos, sino constatar lo que ya en la práctica veíamos. ¿Mm? Sí. Diana, y si tuvieras que decir así como, bueno, ¿cuáles son los aportes de esta investigación o estas, si querés hablar de las investigaciones del grupo, para las discusiones que a veces tenemos en el campo? ¿Cuáles serían esos aportes? No, una es esta que te dije, o sea que bueno, ya tenemos con datos bien claros
cómo es necesario. Entonces yo digo que para la práctica es muy fuerte decir, miren, es necesario que los chicos tengan muchas oportunidades para escribir por sí mismos, pensando en sus ideas, ¿sí? El copiar, ¿sí? Es una partecita, pero como vemos en las X, lo que hicieron es copiar. Bueno, van a poder saber esto que es el aspecto más transparente, el sistema, van a saber las letras, van a saber la direccionalidad, la linealidad, pero construir el sistema, entender qué tengo que poner, cuáles, cómo combinar eso, solamente van a hacerlo si doy oportunidades para que piensen sobre la escritura a través de esa situación de escribir por sí mismos. O sea, es una cosa muy fuerte y que nosotros estamos trabajando mucho, mucho en los jardines de la ciudad, porque en general lo que se hace mayoritariamente, se hacía, es sí el trabajo con el nombre, no sé qué en otros, Ramiro puede decir a lo mejor qué está pasando en México, o Zenobio, ¿sí? Contarnos un poco qué pasa en México, pero acá en el jardín que yo recorro mucho, mucho los jardines de la ciudad, el nombre, la lectura y la escritura del nombre, ¿sí? Pero más del estilo de lo figural, o sea, el trabajar con las partecitas del todo, ¿sí? Todavía, entonces por eso me parece que es muy importante difundir y trabajar sobre cómo ir interviniendo para trabajar en la relación parte y todo, que esto es lo que estamos trabajando mucho ahora en los jardines, y cómo ya el hecho solamente, aunque todavía los maestros no tengan claro cómo intervenir, que les permitan a los chicos escribir, ¿sí? Teniendo oportunidades, aunque sea de ellos, que eso lo vimos en la tesis, la comparación en Brasil, la comparación que hicimos con Brasil, ahí vimos que maestros que solamente les permitían a los chicos que jueguen en el pizarrón, porque no les permitían en el cuaderno, por miedo a que queden escrituras no convencionales, y entonces no se animaban a que escriban y que dejen ahí sus primeros garabatos, sus primeras ideas, y así, para las maestras todavía como muy primitivas. El hecho de dejarlo ya mostró diferencias. Entonces esto es como importante, que yo diría como el aporte de ¿no? para la propuesta didáctica, ¿no? Y bueno, fue importante también lo de Cintia, de poder ver cómo trabajar con textos, ¿sí? O sea, de comparación con textos literarios y con textos informativos. Me parece que ahí aporta también mucho de cómo poder ir con toda la situación de lectura, ¿no? Y cómo ir centrándose en índices que tiene, o sea, se engancha un poco con lo mío, en el hecho que yo vi palabras y ahí ya aparece en los textos, los títulos, ¿sí? Cómo los niños van, pero donde las intervenciones, la posibilidad de construir sentido a través de poder ir viendo los índices, cómo los chicos se van centrando en índices iniciales, cómo llevarlos para que puedan ver no solamente los índices iniciales, sino la necesidad de recurrir a, para comprobar, verificar eso que estoy anticipando. Me parece que esa tesis aporta mucho. Vamos a ver si Claudia termina su tesis, donde ella habla mucho de los textos que se saben de memoria. Y cómo el trabajar, que es algo que proponemos mucho, ¿no? Trabajar en el inicio de la alfabetización con esos textos que los chicos pueden aprenderlos de memoria para poder ver lo que dice y cómo van aproximándose a coordinar información cada vez más ajustada. Bueno, me parece que... Bien, buenísimo. Sí, yo creo también que pensar en las relaciones entre contextos de enseñanza y modos de entender el objeto de enseñanza también, ¿no?
y cómo se tejen las relaciones entre realidad y escritura, siempre podrá ser una investigación interesante, ¿no? Para seguir discutiendo qué tipo de prácticas de enseñanza queremos favorecer o fortalecer o promover en los ámbitos escolares. Me parece que es necesario por el derecho de los chicos de acceder a las culturas escritas, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, podemos ir cerrando, si les parece. Bien, Pues entonces, sí, sí. Zenobia, sí. Sí. Sí, pues bueno, primero pues ha sido un gusto escucharte, Diana, lo que se hace por allá. Y lo que me llamó muy interesante de tu presentación es como los efectos de ciertas prácticas en la forma de responder o de actuar de los chicos, ¿no? Como esta interiorización, digamos, de cómo buscan, por ejemplo, las palabras clave, otras. Entonces me quedé pensando qué tanto tu trabajo profundizó, o si es también como se dice, algo que se podría seguir indagando, como las interacciones, ¿no?, que se dan al interior del aula. Es decir, cuando el docente está con los niños construyendo un texto, el tipo de preguntas que le hace o la interacción del grupo, pues cómo esto le va ayudando a incluso buscar soluciones, ¿no? Es decir, pues no son tan espontáneas, sino que va teniendo un efecto. Entonces, no sé qué tanto se pudo profundizar, porque bueno, se vio mucho más el efecto, ¿no? Cómo impacta, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, pues yo creo que también las prácticas influidas por el marco teórico del docente. Pienso que los maestros que tienen un enfoque más cercano al constructivista, pues tienen como más elementos, han leído, han participado. Pero aquellos maestros que quizás están más centrados en la decodificación, pues no sé si es por ya una experiencia, sus teorías implícitas, que por una solidez teórica, ¿no? A lo mejor también eso otra muestras de gente que esté trabajando como con la conciencia fonológica como más fuertemente fundamentada. ¿Quién sabe cuál sería un efecto de maestros que tuvieran como esa mayor solidez? Es decir, el efecto de las prácticas, yo creo que sería, como puede ser en algunos casos, como el objeto de estudio quizá un poco más específico. Sería eso, como con algunas inquietudes que me generó tu trabajo. Pues gracias por lo interesante que fue. Sí, Zenobio, yo creo que hay que seguir investigando mucho, sobre todo las intervenciones de los docentes. Nosotros lo que pudimos ver acá son intervenciones centradas en la palabra, o sea, cómo ayudo, ¿no? Porque mi tesis estuvo en la unidad palabra, entonces es ver cómo podíamos analizar qué tipo de intervenciones hacer para que los niños avancen en esa construcción de sentido de esa palabra, ¿no? Es necesario seguir profundizando de cómo ir interviniendo para que ellos, por ejemplo, qué preguntas hacer luego de un intercambio, de una lectura de cuentos para ver los intercambios, ¿sí? Lo que sí estamos viendo en la práctica es que cuando los maestros, o sea, pueden hacer intervenciones más adecuadas a construir sentido, ¿sí? Por eso yo dije, o sea, yo veía, o sea, lo pudimos constatar, o sea, vemos que, que yo no lo tomé para analizar, pero sí sabíamos que estos chicos pasaban por situaciones muy diferentes en el tipo de razonamiento que unos maestros le brindaban, mismo cuando terminaban de leer un cuento, ¿sí? Donde en unos veíamos que hay una reconstrucción del cuento, qué pasó, mientras que otros intentaban. Sabemos que un chico puede reconstruir un cuento y no entender aspectos inferenciales que se ponen en juego ahí. Entonces, esto de ver las intervenciones que veíamos que iban haciendo algunos maestros de las escuelas Z, es hacerlos pensar sobre esos aspectos más inferenciales. Estos vimos, o sea que yo me acuerdo que cuando tomé, o sea, las primeras entrevistas, realmente salía súper consternada
hasta muy conmovida, tristemente, cuando salía de los chicos X, porque no podían ellos encontrar maneras de solucionar. Cosa que no pasaba con los chicos Z. Los chicos Z de alguna manera tenían mayores herramientas de pensar. Y esto era porque en sus posibilidades de escolares, en su tiempo, hubo oportunidades para hacerlos pensar, ya poder decirle qué te parece, por qué pensás que dice eso, qué piensan los otros. Fíjense en eso, dan como posibilidades que de la cabeza que tenga posibilidades de razonar, de pensar. En eso vimos muchas diferencias. En esto es como, por eso digo que es muy importante continuar profundizando en intervenciones de los docentes, tanto, me parece que, o sea, investigaciones que necesitamos avanzar, que ya sean más allá de la palabra, ¿no? En textos, en cómo avanzar en la interpretación de los textos, en la construcción de escritura de textos, ¿no? Que esto, bueno, esto sí lo toma un poco Gabriela, ¿no? Gabriela Zucalá, ahí van a tener un poco en toda la construcción de escrituras de textos. Ella realmente aporta ahí a la construcción. Yo estaba pensando, Diana, recién que cuando vos decías esto, ¿no? De las diferencias en la posición que asumen los niños ante las tareas en el contexto X, o sea, en la escuela X, en la escuela Z, que eso es algo bien interesante, ¿no? Porque a veces la discusión se focaliza en qué métodos o qué metodología usamos para enseñar y en realidad creo que es un poco más profundo, ¿no? ¿Qué posición, cómo entendemos al sujeto y qué posición le otorgamos al sujeto en las condiciones de enseñanza, ¿no? Al niño como sujeto que puede tener un lugar activo, que es constructor de conocimiento y que se pone en diálogo con ese docente que está intentando enseñar algo, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia bien interesante también. Que no estaría, o sea, me parece que sí podemos hablar de metodologías, de cómo entendemos, o sea, qué es lo que yo siempre discuto, que quizás, o sea, a lo mejor la conciencia fonológica, trabajando con los entrenamientos, logra que los niños, ¿sí?, tengan las toma de conciencia o que puedan leer el sistema. Lo que pasa es que para nosotros no es solo importante de poder decodificar el sistema. Lo que necesitamos es, y que el camino o la meta es cómo formo a esos niños que piensen, que además de leer el sistema, que vayan leyendo el sistema, a medida que van entendiendo, comprendiendo, teniendo un punto de vista, ¿sí? Ver si acuerdo con esto o no, cuál es mi voz ante eso. Por eso las situaciones que llevan es pensar, no solamente conocer las unidades mínimas, sino en qué contexto, por qué voy a escribir, entender que por qué estamos haciendo lo que hacemos, porque me parece que eso va a darles herramientas para cuando salgan a la vida, ponerse a pensar por qué pasan estas cosas. Entonces creo que hay modalidades de enseñanza que si el objetivo es nada más, es ver la unidad mínima, pero si, es muy distinto, por esto que decía Gaby, ¿no? ¿Cuál es mi expectativa de sujeto que quiero formar? Entonces quiero un sujeto que además de entender el sistema, ¿sí?, pueda entender este mundo, que pueda tener una visión de qué es lo que quiero, por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Y si en la escuela hago cosas, o sea, donde si esas situaciones se hacen situaciones descontextualizadas, que son, como veíamos en las escuelas X, ¿sí?, donde los chicos, si uno le dice, bueno, ¿para qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo esa sílaba? Bueno, ahí los chicos van a decir, porque me dicen que así voy a aprender a leer y escribir, es la respuesta que pueden hacer. Mientras que los otros saben que están haciendo eso porque están haciendo el libro de los dinosaurios, porque están escribiendo en su agenda, porque están viendo en qué libro van a leer. ¿Entienden? Están leyendo, están aprendiendo las prácticas sociales de lectura y escritura, que es lo que nosotros queremos. O sea, que sean lectores y escritores en este mundo, ¿sí? Y nuestros contenidos son las prácticas sociales, ¿sí? Entonces, es muy diferente cómo entendemos el contenido a enseñar. Si los contenidos son las unidades mínimas y con ejercicio, o si son las prácticas sociales de lectura y escritura.
Y entonces ahí hay una diferencia muy grande de marco teórico de lo y del propósito de sujeto que queremos formar. Entonces, me parece que ahí estaría la discusión. Sí, es bien interesante y me parece que volviendo a esta idea de pensar en que todo este tipo de intercambio sea útil para otros investigadores, me parece que ahí es bien interesante esto de que también mencionaba Ramiro en su pregunta, ¿no? Por un lado está nuestro marco teórico acerca de cómo entendemos al sujeto, cómo entendemos al objeto, qué entendemos que son los contenidos, cuáles creemos que son las mejores condiciones de enseñanza, pero por otro lado están las decisiones que debemos tomar en el contexto de la investigación para que esta investigación sea una investigación comparativa, requiere de ciertas condiciones y nos obliga a introducir ciertas tareas de enseñanza que tal vez no serían parte de nuestras propuestas de enseñanza desde nuestro marco teórico, pero como estamos en el rol de investigadores y queremos comparar y que sea válida esa comparación, es necesario incorporar tareas desde otros marcos teóricos. Y me parece que eso es central y ahí hay un gran desafío para quienes quieran avanzar en investigaciones comparativas, ¿no? O sea, si queremos que nuestra investigación sea válida, tenemos que poder dar cuenta teórica y argumentalmente de estas decisiones metodológicas, ¿no? Pero bueno, te agradecemos mucho, Diana, tu presentación y que puedas haber compartido este proceso de investigación y también los resultados. Las tesis de este grupo han dado que hablar y esperemos que se pongan a circular mucho más. Y bueno, por suerte Diana escribió algunos artículos en base a su tesis, así que también los artículos siempre son más amigables y más fáciles de poner a circular y de ser socializados, así que los van a encontrar también en la red y los vamos a poner en la descripción del enlace a este video que va a estar subido a YouTube. Y bueno, esperamos que sigamos pensando en las relaciones entre realidad y escritura, en los niveles, en la necesidad de ciertos contextos de enseñanza y ciertas intervenciones docentes, y que sigamos pensando en la necesidad de investigar las prácticas de enseñanza. Les agradecemos a todas las personas que han participado hoy y bueno, esperamos encontrarnos los próximos días, que vamos a seguir teniendo estos espacios de intercambio en relación a los 15 años de escritura y alfabetización. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos y que tengamos un feliz fin de año y un 2022 mucho mejor que este, esperemos. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.